Atención, señores. Repito, si a mediados del siglo XVI España hubiera continuado por la senda del capitalismo, la ciudad de Nueva York hablaría actualmente el más puro castellano, claro. Pero todos nosotros, en cambio, los pueblos latinoamericanos, ni siquiera existiríamos. Tengan ustedes en cuenta que fueron dos conquistas totalmente distintas. La anglosajona, que no respetó ni los pueblos ni el folclore que conquistaron, y la española, que se fundió con todos los pueblos conquistados, dando una nueva cultura. Esa nueva cultura nosotros la representamos. Miren ustedes, es evidente que no podemos explicarnos la historia de México si no aclaramos, cuando menos en su parte fundamental, qué ocurría en España en los siglos XVI y XVII. No olvidemos que la nación española sufrió por causas externas 2 veces en su historia desviación de su curso natural. La primera ocurrió con la invasión maometana del año 711. La segunda con la conquista de América del siglo XVI. La invasión arábiga no le permitió ser completamente feudal. La conquista de América la frustró en su camino hacia el capitalismo. Así nos encontramos al iniciar el siglo XVI con que España, que llevaba un camino firme hacia el capitalismo, experimenta, más bien diría, padece un retroceso y viene a caer en un feudalismo idealista que es el que nos hereda y que explica además las causas fundamentales de las 3 grandes revoluciones mexicanas: la independencia, la reforma de mitad del siglo XIX y la revolución de 1910. A una guía turística le piden cosas bien raras. Yo soy una aficionada a toros por mi familia y de puro llevar yanquis a las plazas. Bueno, pues los de la televisión española quisieron que les encontrase a aquel maestro que daba sus clases por televisión. Dijeron que la película se iba a llamar Toros, Historia y País. Así que busqué también un tercer especialista, alguien del periodismo, del cine y la televisión, algún conocedor de México. Ah, pues ni modo. El novelista más leído en el país y un gran aficionado a toros. Órale, ya le van a conocer. Se llama Luis Spota. ¿Qué tal? Me piden que ponga punto final a esta serie de programas que se han rodado en México sobre la historia de la tauromaquia mexicana. Me piden que hable, así sea someramente, a grandes rasgos, sobre la historia de este país, sobre su desarrollo y sobre todo sobre la influencia que esa historia ha ejercido en el desarrollo del quehacer taurino nacional. Han conocido ustedes ya, en los programas anteriores, la historia, los milagros, las andanzas de las figuras relevantes del toreo mexicano. Pero no hemos agotado el tema. Quedan otras figuras, otros personajes interesantes de nuestra tauromaquia. ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo saber qué han hecho, qué hacen? ¿Cómo saber cosas de ellos? Creo yo que hay un modo, a través de un historiador y a través de un torero, podemos seguir sus andanzas. El historiador es el maestro Marco Aurelio Torres. El torero, una figura española de los ruedos, es Juan Posada. Pero, otra incógnita. ¿Dónde empezar este viaje ilusorio por la historia taurina de México? Propongo, y por qué no, que vayamos al Santa Santorum de la Tauromaquia Nacional, al Museo Taurino de San Luis Potosí, único en el país y quizá único en el mundo. Bueno, pues este es el museo de que te hablé. Fue inaugurado en 1870 y tras haber estado cerrado varios años, se reinauguró en 1973 gracias a una iniciativa de aficionados potosinos. Realmente, aquí puede decirse que está casi toda la historia del toreo en México. De modo que ahora me tienes que dejar que sea yo el que te guíe, aunque tú me tienes que seguir contando la historia de México.
¿Y hay otro museo como este? No, este es el único museo que hay en toda la República. Y es una lástima, porque hay que ver la afición a los toros que hay aquí, que por cierto, yo lo he podido comprobar hace un poco tiempo en la Plaza México, que me quedé impresionado. Me quedé impresionado otra vez, porque cuando yo debuté en México, entonces que me asusté, pero realmente asustado. Y el otro día dije, qué barbaridad lo que es torear en esta monumental plaza. Yo intervine en su construcción y les pareció tan grande que me ordenaron suprimir las 4 gradas superiores. Decían que no se veía ni el toro ni el torero. Y ahora tampoco, no creas. Tampoco se ve. Oye, mira este torero. Este es David Liceaga, un gran torero que recibió 30 cornadas. Fundó una buena dinastía, buenísimo banderillero, pero gran torero de verdad. Lo que pasa es que las cornadas, ya sabe que a los toreros le hacen daño. Este hombre, sobre final de los años 20, fue cuando tuvo toda la fuerza. Y por coincidencia, precisamente en 1927 se originaron 2 de los más graves problemas que ha tenido México: el problema religioso y la reelección de Obregón. ¿Y qué pasó? Bueno, tú sabes que el lema fundamental de la Revolución Mexicana fue no reelección. Obregón había sido ya presidente en el cuatrienio de 1920 a 24 y se presenta de nuevo como candidato a la presidencia en 1927. Eso causó una indignación general y fue aprovechado también dentro del problema religioso por un grupo de miembros de la Liga de la Defensa Religiosa que intentaron asesinarlo lanzándole una bomba un domingo en Chapultepec. Obregón salió ileso y en la tarde de ese día, dando muestras de la sangre fría que todo el mundo le sabía y le conocía, se fue a la Plaza de Toros a ver la corrida. Y en esa corrida estuvo también el jefe del complot, de manera que a lo mejor los dos estaban viendo torear a Liceaga, del que me decías en este momento. O a Heriberto García, un gran torero, un hombre que además hacía la suerte de matar perfectamente bien, recibiendo, que es difícil en aquella época porque ya no se practicaba. Pues Heriberto García nació en 1907 en la capital. La alternativa se la dio Armillita en 1928 delante de Pepe Ortiz. No era muy fino, pero sí dominaba la muleta con la mano derecha. Llegó a tener 2 temporadas de gran éxito. Una de ellas, la de 1929, fue la gran temporada de Cagancho. Pero frente a él, Heriberto García consiguió la oreja de oro. Este hombre lo cogió un toro en Madrid y ya ahí acabó con él. Eso fue sobre 1930, que ya habría terminado la Revolución Mexicana. En su fase armada sí, pero en cambio los principales postulados de la revolución han tardado años en realizarse. Por ejemplo, la reforma agraria tuvo que esperar hasta 1936 para que el presidente Lázaro Cárdenas la iniciara a fondo. Y la vivienda de los trabajadores apenas hasta hace unos años se ha tomado realmente en serio. No es sencillo el tema del campo en México. Ya de comienzo, Estados Unidos nos quitó por la fuerza más de la mitad de nuestro territorio. El latifundismo, heredado de los españoles, no desapareció con la independencia ni con la reforma de Juárez. Durante la dictadura de Porfirio Díaz es casi increíble. Del 90 al 95% de los campesinos no poseen tierra. Entre las inmensas haciendas hay 300 de más de 10.000 hectáreas y 11 de ellas superan las 100.000 hectáreas, pues como aquel que dice, la provincia española de Huelva para una sola persona. ¿Les parece extraño que los campesinos de Morelos, cuando se levantan con Zapata en 1911, lo hagan al grito de tierra y libertad? Esa tierra, sin embargo, no llegará en forma apreciable a los campesinos hasta 1936. En total, entre 1915 y 1975, se reparten aproximadamente 40 millones de hectáreas entre más de 4 millones de campesinos. Pero el problema no ha encontrado su definitiva solución, porque pues no se ha mecanizado el campo todo lo necesario y la irrigación en algunas zonas de México es casi imposible.
Todavía durante los años 70 han continuado las ocupaciones de tierras por los campesinos, reclamando el cumplimiento de la ley que limita a 100 hectáreas la propiedad individual de la tierra. En enero de 1977, el actual presidente, López Portillo, declaraba su intención de acelerar la total realización de la reforma agraria. Han mejorado las cosas, pero quizá para algunos hacerse torero todavía siga siendo una solución a la pobreza, como hace años. Mira, Luis Castro, el soldado. Este es otro torero importantísimo y muy interesante de la historia de México. Pues mi toreo como todo se hace, ¿no? Por necesidad. Porque pues ve uno que trabajando no se puede ganar lo que se lo ganan los toreros. Entonces yo veía algunos toreros que iban con unos carros muy grandes y decía yo, pues algún día yo quizás tenga uno de ellos. Fue donde me salió la afición y gracias a Dios pude ser torero. Y tuve lo que deseaba yo cuando era chico. El soldado fue un torero de enorme personalidad. En el verano de 1934, en Madrid, fue su famosa competencia con Garza, entrando a matar con el pañuelo en vez de la muleta. Regresa a México y se presenta en el toreo. Un ilustre crítico, don Armando de María y Campos, escribió: con una mano puesta sobre el corazón y la otra en la historia del toreo, juramos que nadie ha toreado así y profetizamos que nadie toreará más cerca de lo que lo hace este soldado que lleva en la mochila el bastón de mariscal. Hubo en mi vida dos etapas de torero. Llegué a España con el sello de un torero muy valiente. Viendo a los toreros que vi ahí, que fueron muchas figuras del toreo, pues fui acumulando, aprendiendo lo que es el toreo. Cuando vine de España para México, pues ya vine con un sello de torero con clase. El soldado también ejecutó lances de calidad, siendo ovacionado cuando remató con media verón. Con la muleta, Luis Castro toreó por derechazos suaves y templados. Un pase por alto, uno superior forzado de pecho. Y como premio a su faena, nutridas palmas del respetado. Hacía la chicuelina con finura y desde luego el pase con la mano derecha lo hacía perfecto. Este hombre tomó una alternativa, parece que fue el año 33, que por cierto, ¿quién estaba entonces de presidente? En esos años hubo un interinato. En realidad, el constructor del México moderno fue el presidente Plutarco Elías Calles, quien fundó el Banco de México, la Comisión Nacional de Irrigación y, por si fuera poco, el Partido de la Revolución Mexicana, ahora se llama PRI, para que en su seno se canalizaran todas las inquietudes políticas y se evitaran así las azonadas y los cuartelazos que siempre caracterizaron la elección del nuevo presidente de la República. Pues sí, había que institucionalizar la revolución. En los años 20 y 30 hay una gran inestabilidad en México porque varios generales luchan por el poder. Entonces, el general Calles decide fundar un partido en el que esté toda la clase política y del que surja siempre cada nuevo presidente. Así, cuando él abandona la presidencia, sigue dirigiendo el país por encima de los presidentes que él mismo coloca. Se le llamaba el jefe máximo y la cosa, pues, le fue bien. Hasta que uno de esos presidentes, Lázaro Cárdenas, le echó del país. Y a partir de ahí, 1935, comienza lo que podemos llamar estabilidad política de México. Este es Chucho Solórzano. Ay, Jesús Solórzano. Debía de ser muy guapo y muy elegante. A mi mamá le gustaba mucho. Hablaba siempre de él con su comadre, doña Guadalupe. Y es curioso,
que eso nunca enojó a mi papá a pesar de que era un retemacho, porque era aficionado a toros y decía que Alberto Valderas y Chucho Solórzano eran los toreros del romanticismo mexicano. Solórzano nació en Morelia, estado de Michoacán, en 1908. Pertenecía a una familia rica que le empezó a educar como a un señor. Pero la revolución arruinó a la familia y Jesús tuvo que dejar los estudios y emplearse en la Secretaría de Comunicaciones. Un día, un amigo de su papá, el matador español José García Algabeño, le invitó a torear un becerro de Atenco. Lo hizo muy bien y decidió vestirse de luces en 1927. Gana la Oreja de Plata como novillero en competencia con Carnicerito y con Carmelo Pérez, el hermano del faraón de Texcoco. En diciembre de 1929 le da la alternativa Félix Rodríguez, un torero de Santander con Heriberto García de testigo. Por cierto que Félix Rodríguez hizo esa tarde su gran faena de México a un toro de Piedras Negras que se llamó Cafetero. Dicen que el toreo de Jesús Solórzano era muy desigual, pero de una gran personalidad, de mucha finura. Le llamaban el rey del temple por la suavidad de sus naturales y la lentitud de sus verónicas. Y dicen que a algunos aficionados en España les recordaba a Guerrita con las banderillas. En estos años 30 vienen a México Graham Greene, Artaud, André Breton, D.H. Lawrence. Malcolm Lowry escribe aquí Bajo el volcán y Eisenstein comienza el rodaje de su inacabado Que viva México. Todos buscaban un mundo diferente al suyo, el México insurgente y exótico. A todos les fascinaba este amor tremendo nuestro a la vida y a la muerte. Y en las tardes de domingo, pues ahí estaban jugándose la vida. Armillita, Garza, Silverio, Pepe Ortiz. Y esos dos fugaces toreros románticos, Alberto Valderas y Jesús, Chucho, como decimos aquí, Solórzano. Mira, Félix Briones. Procede de Monterrey esta familia taurina. Félix no llegó a ser importante porque le faltaba el arte de su hermano Luis, pero algunos le llamaban la locomotora del norte por su gran valentía, a pesar de las numerosas cornadas que recibió y que no le permitieron convertirse en figura. Y este Luis Briones, que por cierto me dio a mí la alternativa aquí en México en 1954. ¿Tuviste que tomar de nuevo la alternativa? Sí, bueno, es que los españoles cuando venimos a México tenemos que tomar la alternativa. Los mexicanos también tienen que tomarla en España cuando van. Luis Briones fue un torero muy fino, bastante bueno, que emocionaba mucho al público y fue un torero de la década de los años 40. Luis Briones comienza a vestirse de luces a finales de los años 30. En 1942 destaca como novillero por el asombro que causa su templadísimo toreo de capa. En México enseguida les ponemos apodos a los toreros. Así que si a Félix se le llamó la locomotora del norte, a Luis, por su suavidad, le pusieron Luis de seda y oro. En esa temporada del 42 hubiera sido la figura grande de los novilleros si no fuera porque frente a él apareció el berrendito de San Juan, Luis Procuna, al que Briones no logró superar. En diciembre de 1943, Armillita le da la alternativa en presencia de El Ciclón, Carlos Arruza. Una semana más tarde tuvo lugar la corrida de los tres Luises, Luis Castro, el soldado, ya veterano, Luis Briones y Luis Procuna, que se doctoraba esa tarde con un gran éxito en sus dos toros. Jesús Guerra, Juan Estrada, Toscano, Osorno, Fregoso, Ávila y algunos más mantuvieron junto a Briones y Procuna esas temporadas novilleriles que abrían una nueva década. En ella, Armillita, Garza, Silverio, Arruza y Procuna se enfrentarían en el ruedo a los nuevos toreros españoles. Domingo Ortega, Antonio Bienvenida, Pepe Luis Vázquez y sobre todo Manolete. Los románticos años 30 cerraban para siempre el insólito y violento México del primer tercio de siglo. Tres eventos
Otros acontecimientos le dieron importancia y relevancia a la década de los 30 en México. Primero, que Cárdenas fue el primer presidente de la República que cumpliría 6 años en el poder. Su sexenio cubriría de 1934 a 1940. Segundo, la expropiación de 1938, la expropiación de los recursos petroleros. Y, quizá en el orden espiritual, lo más importante, la apertura de las puertas de la generosidad a los hermanos españoles. La gran inmigración no trajo toreros, curiosamente, pero trajo lo mejor o gran parte de lo mejor de la inteligencia española a México. Maestros, filósofos, periodistas, cineastas, intelectuales, que dejaron su impronta, que dejaron su marca, que dejaron su huella, que trajeron también la gratísima costumbre del café, el discutir a la española, que pronto se hizo también a la mexicana, de los temas favoritos del café: la política, las mujeres y, claro, los toros. Larguísimo, sería larguísimo recordar a todos los republicanos españoles famosos exiliados en México. Bueno, entre los más conocidos están José Bergamín, Ramón José Sender, Max Aub, León Felipe, Rosa Chacel. Y entre los científicos han sido premios nacionales de México, pues José Ignacio Olivar en Química, Francisco Giral en Farmacia, Álvaro de Albornoz en Economía y Santiago Genovés en Investigación Científica. Tenemos a Luis Buñuel, Alcoriza y Carlos Velo en Cine y muchos más. Pero es mejor que les hable uno de esos españoles que ya son mexicanos. Julio Alejandro, un aragonés, guionista de muchas de las películas de Buñuel, dramaturgo, marino de profesión y escritor de vocación. Él conoce bien la gran inmigración de los españoles a México. La mayor parte de ellos se consideran ya más bien mexicanos que españoles. Es razonable porque llegaron muy jóvenes. Eso respecto al gobierno. En cuanto al pueblo mexicano, ya la cuestión es muy diferente. Se les acogió en la mayor parte con un gran afecto. No se les vio como se vio posteriormente con otras aportaciones de otras naciones, como gentes que venían un poco a quitar el salario o a aumentar el desempleo, porque no lo había tan grande entonces, y porque además los españoles felizmente se portaron con más discreción. Tengo que decir que en su mayoría la acogida fue estupenda. La prueba es que ha habido muchos que han formado sus familias allí, se han casado y la cosa ha sido extraordinaria. Pero siempre teniendo en cuenta que en el mexicano, y especialmente tal como se le considera ahora, que se ha puesto en relieve mucho más esto, hay una dualidad de sangres verdaderamente extraordinaria. Y esas sangres diferentes es evidente que en muchas ocasiones combaten a sí mismos. Y si hay gente, un español que puede criticar a otro con una amplitud de criterio y con una tranquilidad enorme, un mexicano lo puede hacer también, porque también se considera con derecho por su sangre española. Y al mismo tiempo, por su sangre indígena, se considera que la actitud que tiene que tener con el español es diferente. Es necesario entenderlos. Hay muchísima gente que vive años, se muere y no los entiende, porque no son fáciles de comprender, pero son una gente maravillosa, admirable, hacia la cual tenemos que tener un agradecimiento inmenso, y que además son en este momento uno de los grandes grupos de humanidad con un sentido verdaderamente maravilloso de lo que es la paz, de lo que es la libertad y de lo que es la cordialidad. México, desde siempre, ha sido tierra codiciada y codiciable. Llegó el español con sus arcabuces, sus caballos, sus terribles armaduras, y con el pretexto de traernos un idioma, una religión y un lenguaje, nos dominó. Posteriormente, conquistada la independencia en 1810, México siguió siendo país codiciado y codiciable. Fuimos invadidos en 1847 por los norteamericanos. Pasó Juárez por las páginas de la historia, pero se sabe que hay petróleo. El petróleo, la sangre de la tierra, ha estado íntimamente ligada al progreso y a la desgracia de México.
en una época a la desgracia, en la presente al progreso. Los ingleses, los norteamericanos, los holandeses se apoderan del petróleo. Estalla la revolución, noviembre 20 de 1910, en Puebla, una bella ciudad que recuerda a las ciudades del altiplano español, las ciudades castellanas. La revolución deviene gobierno y el gobierno se da cuenta de que las compañías petroleras, mayoritariamente inglesas y después norteamericanas y holandesas, han pagado en 10 años de explotación y después de haberse llevado varios cientos de millones de barriles de petróleo, únicamente $16,000 de entonces, que serían 100,000 de los de ahora, por concepto de impuestos. Se crea en 1917 la Constitución, el texto constitucional que rige a México. Uno de sus capítulos, el capítulo 27, reglamenta el uso y el derecho de los recursos naturales. Esto es una banderilla realmente en el lomo de las potencias imperialistas. Deciden que Carranza, dándole a México el dominio de su petróleo, es un enemigo al que hay que eliminar y tranquilamente lo eliminan en 1920. Calles decide reglamentar el artículo 27, aquel artículo que le dio, por decisión del constituyente del 17, dominio a México, soberanía a México sobre sus recursos. En cuanto lo hace, las potencias, con $2 millones aportados por los caballeros de Colón norteamericanos, inician una guerra civil, una guerra religiosa, lo que conocemos como la Guerra Cristera. El petróleo, una vez más, ha dejado sentir su influencia. La existencia, ahora sí ya plenamente confirmada por satélites y espías de todo género, de los más extraordinarios yacimientos petroleros de América y tal vez del mundo. La filigrana se convierte en tragedia cuando Antonio Velázquez se pasa los pitones por el corazón. No se puede torear más cerca ni con más drama que Velázquez en estas pregolinas. Vean venir al toro, paso a paso, pero el torero lo aguanta y le marca su camino con absoluto dominio de la suerte. El leonés gusta de prodigar el toreo con la izquierda. El toro se le frena al llegar. Vuelve a frenarse. Afila sus pitones en el bordado, pero el torero da el muletazo fantástico. Así es Antonio Velázquez, el rey del aguante. Tras su alternativa en 1943, Antonio Velázquez empezó a perder cartel. Cuando regresó a México, después de su segundo viaje a España, anunció en la radio y la prensa que desde ese momento o se colocaba en la primera fila o lo mataría un toro. Y como que cumplió su palabra. Se echaba encima de los toros y lo repetía todas las tardes. El público respondió a semejante entrega elevándole a primera figura, puesto en el que se mantuvo mucho tiempo. Un torero de mucho pundonor, tanto que le llamaban Corazón de León. No está bien que yo lo diga, pero es que en México hay eso que también se puede llamar coraje. Y aquí la tragedia de Valderas. Aparte de tragedia porque lo mató el toro, un toro de piedras negras, es que fue auténtica mala suerte. Este toro no era el suyo, le correspondía a Carnicerito de México. Y mientras Carnicerito estaba brindando, Valderas, que estaba dentro del burladero arreglándose las talequillas porque lo había cogido un toro antes, saltó porque el toro se había arrancado súbitamente a Carnicerito. Entonces lo prendió porque lo cogió como un tren y le partió el hígado y lo dejó muerto allí. Otro ejemplo más de coraje mexicano. José González López, carnicerito de México, pasó de empleado del matadero de Guadalajara, Jalisco, a figura de la novillería. Y lo consiguió por su decisión entrando a matar y por lo espectacular de sus banderillas. Además de eso, fue afinando su estilo con el capote y la muleta, aunque sin conseguir nunca un estilo suficiente para colocarse en la primera fila de matadores. A Carnicerito de México lo mata un toro en Portugal en 1947, que fue un año tremendo para los toreros. Murió Manolete en Linares
Y aquí en México, a Joselillo, un novillero que todo el mundo tenía puesto las esperanzas en él, lo mató Totoro. ¡Qué tremendo oficio el de torear! En agosto de 1946 muere el novillero de la temporada Eduardo Liceaga, pero en septiembre, en la novillada a beneficio de su madre, surge otro fenomenal novillero, José Laurentino López Joselillo, serio y valiente, recuerda el estilo de Manolete, pero justo un año después, en septiembre de 1947, lo mata el novillo Ovaciones. Juan Silvetti, hijo del célebre Tigre de Guanajuato. Juanito Silvetti nació en la capital de México en 1929. Seguro que toreaba con más arte que su padre, pero el peso de un apellido es una cosa muy fuerte. Todo el mundo esperaba que resucitase la figura del tigre, pero Juanito no tenía el valor suicida de su padre. Todos los aficionados mexicanos recuerdan la personalidad fuera del ruedo del Tigre de Guanajuato, aquel señor de flequillo hasta los ojos, puro en la boca, sombrero mexicano y pistolón al cinto, al que llamaban el hombre de la regadera, porque les daba un baño a los Belmonte y Gaona y Sánchez Mejías cuando toreaban con él. Bueno, pues parece que ni lo del baño era tan cierto, ni Juanito toreaba peor que su padre, ni le faltaba valor. Es México el que ha cambiado. Ya no pueden existir aquellos personajes de leyenda. Todo se ha hecho más técnico, hasta el toreo. Todo es más frío, ya no hay mitos, ni siquiera personajes. Juanito Silvetti se mantuvo mucho tiempo en carteles de primera categoría. Su problema como torero no fue otro que ir a llamarse precisamente Juan Silvetti. Fíjate qué tremenda cornada la de Jesús Córdoba, que por cierto, Jesús Córdoba, junto con Rafael Rodríguez y Capetillo, formaron un trío célebre en México que eran novilleros entonces. Le llamaban los Tres Mosqueteros y armaron un expolio tremendo allá por los años 40. La misma época en que México inició firmemente su industrialización. Mira, 1929, el año de la crisis mundial, fue el arranque de la industrialización de casi todas las naciones de América Latina. México no pudo tomar toda esa velocidad que tomaron otras naciones porque había tenido una revolución y se estaba restañando de sus heridas. Pero en 1940, gracias a su revolución, tenía ya una reforma agraria realizada y tenía además toda la infraestructura. En consecuencia, a partir de 1940, México arranca firmemente con su industrialización durante 30 años. El producto crece un promedio de 6.3% anual, sostenido. Y sin embargo, a eso que se le ha dado en llamar por los economistas el milagro mexicano, no logró sacarnos de la pobreza. Y es que habría que apuntar, mira Juan, México empezó a incrementar su población también alrededor de 1940 y llegó después a esta fecha, 1970, a un valor del 3.5% anual, el más grande del mundo. Y a esta ciudad que empieza a hacerse monstruosa llega en 1946 el monstruo de Córdoba, Manolete. La gente pasa la noche ante las taquillas para conseguir sus boletos. En una ocasión, el tumulto es tan grande que tienen que intervenir los bomberos y hasta la policía con gases lacrimógenos. En los años 50, la expectación vuelve a producirse con la llegada de Luis Miguel Dominguín y de Antonio Ordóñez. Arruza, Procuna, Calecero, Jesús Córdoba, Capetillo y Fermín Rivera serán los espadas mexicanos de esa década. México empieza a ser un país industrial. Hay una clase media con sentimientos fuertemente nacionalistas que busca con orgullo su origen, sus raíces. Se reivindican los caudillos aztecas que se enfrentaron a los españoles en la conquista. Aunque hay quien imita a los yanquis con envidia de vecino provinciano y se pliega a su influencia, la mayoría de México se siente ya un país adulto y abordará los graves problemas que aún va a sufrir la República durante los llamados felices 60.
Una gran década de crisis habría de ser la de los años 60. Década en la cual México padeció, como todos o casi todos los países de Europa, la gran toma de conciencia que se inicia en París en mayo del 68. México no podía estar al margen de esa situación. México tendría que padecer esa situación y que aprender también su durísima, su cruel lección de sangre y de violencia. En 1968, al mismo tiempo que ocurre en otras partes del mundo, el movimiento estudiantil, los intereses afectan al país y lo llevan prácticamente a unos meses caóticos que empiezan para México en julio 26 y terminarán dramáticamente cuando México cae en una enorme trampa el día 2 de octubre de 1968, con la que ha sido llamada genéricamente la matanza de Tlatelolco. Una trampa, insisto, que fue programada, que fue organizada por todos aquellos que buscaban desestabilizar a este país, porque ya se sabía entonces que era propietario, bajo sus mares, bajo su tierra, de quizá los más inmensos, ricos, extraordinarios yacimientos petrolíferos del mundo. El mexicano de este tiempo, el mexicano contemporáneo, tiene los ojos puestos en su futuro. Ha dejado ya de preocuparlo, fundamentalmente, saber de dónde viene, y ahora le preocupa saber a dónde va. Pero saber de dónde vino es lo que le permite y lo que le permitirá alcanzar la otra orilla, la orilla de la esperanza, la orilla de su plena realización. Guillermo Carvajal. A este chico le costó mucho hacerse torero. Estuvo mucho tiempo de novillero, pero tuvo la gran ocasión de su vida en Mexicali, que toreaban mano a mano Manolo dos Santos y Silverio Pérez. Lo dejaron hacer un quite y fue el tío y te hizo un quite por gaonera fenomenal. Y de ahí empezó este hombre a seguir hacia arriba. Fue mucho a España, fue un torero muy valiente e inventó un muletazo muy expuesto que se llamaba la chicharrina. Me contaba mi papá que Guillermo Carvajal se destacó en una corrida de toros en la Plaza de Cuatro Caminos, de esas en que nadie espera nada especial. Toreaban con él Fermín Rivera y el español Manolo Vázquez con reses de Tequisquiapan. Rivera y Vázquez triunfaron en sus dos toros. La gente ya no esperaba nada en el sexto, que era el de Carvajal. Pero sucedió una revolución. Guillermo recibió al toro con faroles de rodillas, hizo un quite formidable por chicuelinas y una increíble faena de muleta sin mover los pies del suelo, repitiendo su escalofriante chicharrina. Mató de una estocada. La plaza era un manicomio y la gente agotó los boletos para verle el domingo siguiente. Pero aquella hazaña no volvió a repetirse. Así son a veces las cosas del toreo. Y este es Alfredo Leal. Los 60 son los años de Camino, Puerta, El Viti y el cordobés en México. Y como en España, el cordobés también armó un escándalo a este lado del océano. En 1961, Alfredo Leal realiza la que fue quizás su mejor faena. Fue al toro Tejón, alternando con Juanito Silvetti y con Paco Camino, que triunfó también con el toro Chatito. El año siguiente se repite el mismo cartel, con los mismos toros de Mariano Ramírez. Pero la corrida resultó aburrida hasta que Camino regaló el sobrero y realizó una inolvidable faena, de la que dijo Gaona: no se puede torear mejor, solo Los Ángeles. Alfredo es un torero con clase, elegante, aunque se dice de él que le faltaba aguantar a los toros para llegar a ser una primera figura. Y ya, no sé qué más decir, porque pues como que parecen haberse terminado los grandes genios del toreo a partir de esta década. Y sin embargo, las plazas de toros en México se siguen llenando y se construyen otras nuevas. ¿Cómo diría? Algo debe tener el toreo. ¿Será ese gusto por la muerte del que habla Octavio Paz? ¿Será nuestro amor a la ceremonia,
a la fiesta. México es un país industrializado y en desarrollo. La capital es ya la ciudad más grande del mundo y sigue creciendo, ahora a un ritmo del 4.2%, también el más grande del mundo. Dicen que la afición a los toros es más propia de un pueblo subdesarrollado. En México, por el contrario, parece como si el desarrollo y la afición a los toros quisieran caminar juntos. Claro que hay quien dice que desarrollo no significa lo mismo que progreso, pero eso es otra historia. En mi temporada española de 1969, me vi involucrado en el grave problema que se suscitó entre Manuel Benítez, el cordobés, Palomo Linares y las grandes empresas españolas. Manolo, gran amigo mío, me invitó a tomar parte en una corrida con ellos, y esto bastó para que se me decretara el veto si yo toreaba con ellos. Yo, como mexicano, no consideré que tenía que ver, como decimos en México, vela en el entierro, y me molestó muchísimo ese veto. Entonces, definitivamente me fui del lado del amigo y sobre todo del torero que en ese momento era muy interesante, que era Manolo. Por suerte y muy contentos, toreamos muchas corridas, ganamos muy buen dinero, toreábamos las corridas muy bien puestecitas, pues al cordobés se le servía la mesa. Y de esa manera la pasamos muy a gusto entre amigos y entre toros, triunfando, y de lo cual tengo un recuerdo muy feliz. Y como un sustituto de lo emocionante que es la carrera del torero, pues lo he encontrado en la carrera de actor, aparte de que esto me ha ayudado a que no me caiga polvo encima, el polvo del olvido, y seguir en el ánimo de la gente y sobre todo en el ánimo de las mujeres. Y con Joselito Huerta vamos a terminar nuestro recorrido por la tauromaquia mexicana. Huerta nació en el estado de Puebla en 1934. A los 15 años decidió dejar el campo y venirse a la capital. Enseguida se aficionó a los toros. Sufrió muchas cornadas en su vida. La primera de ellas durante la tercera becerrada en que participó. Pero la afición pudo más. Siguió adelante y ganó la Oreja de Plata en su primera temporada como novillero. En 1955 marcha a España, donde los Belmonte le acogen en su finca. En ella se acostumbra enseguida al toro español y Antonio Bienvenida le da la alternativa en la maestranza. Triunfa en México. Aquí, en 1960, es ya la primera figura, manteniéndose en ese puesto hasta 1973, en que se retira de los ruedos. Triunfa en una época en que parecen haberse terminado las grandes figuras del toreo. Un periodo que llega hasta hoy, hasta los 80, y que cierra sin demasiada brillantez la espléndida historia taurina de México. Yo entendí el toreo, el estilo rondeño, aunque la gente, el público, me catalogó como un torero valiente, pero yo entendí el toreo rondeño y por él me incliné siempre. De la época que yo empecé a la actual, yo considero que la única modificación que se le está haciendo al toreo es que los ganaderos quieren prefabricar el toro para que el torero le pegue 50 naturales, 50 derechazos. El recuerdo mejor que yo puedo tener de España es que fui considerado siempre una figura del toreo. Toreé en todas las ferias de España con las mejores figuras que había en esos momentos y haber ganado una oreja de oro en una feria de Málaga muy bonita, que por cierto la oreja de oro nunca la vi. Dijo alguien, refiriéndose a México, pobre país, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es realmente pobre país que ha tenido que defenderse de la potencia imperial más importante de nuestro tiempo. Tenemos en contacto con esa potencia 3.000 kilómetros de frontera. Estamos expuestos a su penetración en todos los órdenes, cultural, musical, inclusive gastronómica. En otra época, Agustín Lara, el gran Agustín, que le cantó tanto a la fiesta de toros y tan admirablemente a España, levantó un muro de protección contra México con sus canciones.
Pero hay otra frontera más que no ha sido violada por la penetración anglosajona, norteamericana, la frontera del toro, la frontera de la corrida. Es la única actividad mexicana no infiltrada por los norteamericanos. Estamos infiltrados en la cultura, en el vestir, en el comer, en el bailar. El toro, gracias a Dios y gracias a sus profundas raíces cristianas y latinas, no ha sido todavía, y creo que no lo será ya, infiltrado por la influencia norteamericana. Y este, amigos, es el adiós desde México, de este México que tanto ha heredado de España y que en ella y con ella tiene en común la vieja, la agonizante pero siempre viva fiesta nacional. Este México que ha levantado como una frontera inviolada e inviolable el símbolo de la fiesta frente a la amenaza del dólar.